Vamos a iniciar. Les agradezco mucho la oportunidad de veras de estar aquí con ustedes. Reciban un saludo del pastor Jonathan, él por razones de agenda y bueno, un compromiso que tenemos juntos, entonces yo lo vine a acompañar aquí, pero claro, siempre vengo con mucho gusto. Entonces, pues vamos a hacer la puerta, que se oye las máquinas. Vamos a hacer una oración para encomendar todo al Señor y también por aquellos que pudieran venir en tránsito, también que Dios los guarde y que todo sea para edificación y fortaleza de la fe y de la comunidad. Padre Dios, estamos en tu presencia siempre y quiero darte muchas gracias por el privilegio que me concedes de estar aquí, Padre, con mis hermanos. Gracias por cada uno de los que han llegado, Señor. Te rogamos por aquellos que vengan en tránsito, Señor. Cuídalos, guárdalos y concédeles llegar en paz. De igual manera, si hay alguno, Señor, que no vaya a venir, Padre, por favor, tu gracia, tu presencia le asista en todos sus caminos, Señor, y concédenos que seamos fortalecidos, edificados, inspirados a través de tu palabra, Padre, de manera que podamos, Señor, como cada día, Señor, luchar por hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, Señor Dios, te encargamos todas las cosas y todo, Señor, lo ponemos en tus manos. Amén. Amén. Adelante. Bueno, pues si les parece, entramos en el asunto que traigo con esta mañana. Quiero invitarles para leer dos pasajes de la Escritura y quiero hablar de la misión fundamental de Jesús, ¿sí? Y pudiera ser, ¿verdad?, en un momento dado, las dos dimensiones de la misión de Jesús aquí en la tierra, ¿sí? Y lo voy a ilustrar con la historia de un personaje, ¿sí?, que está en el Evangelio de San Mateo, si gustan, en el capítulo 1, ¿sí? Y luego vamos a leer en el Evangelio Santo de San Juan, también en el capítulo 1, ¿sí? Entonces, para que tengan los dos pasajes ahí. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Espero que coincidamos aquí en la lectura. San Mateo 1:18 es una historia que tal vez conocen muy bien ustedes, acerca de un personaje que creo que se le ha hecho poca justicia, ¿verdad?, que no se habla mucho de él, pero que sin embargo es un personaje extraordinario, un personaje quizás que nos deja un gran ejemplo, ¿verdad?, como hombre, ¿sí?, y como creyente también. Dice el verso 18 del capítulo 1 de San Mateo en adelante, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Repito este verso 21 y quiero que observen el plural de la palabra pecado. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Esta es la frase que quiero dejar enfatizada. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Note el plural, ¿sí? Y note a quién va dirigido. Él salvará a su pueblo, ¿sí?, es decir, a su pueblo Israel, de sus pecados, ¿sí? Luego, si me siguen en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él,
y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo repito. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Quiero que observen el singular en este segundo pasaje. Dice el pecado del mundo. Y en el pasaje anterior decía los pecados. ¿Sí? Dice el texto: salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Plural y singular. ¿Sí? Y bueno, aquí les dejo una reflexión sobre las dos dimensiones de la misión de Jesús. Dos dimensiones fundamentales de la misión. Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados y vino para salvar al mundo de su pecado. ¿Sí? En esta primera ocasión, en San Mateo, en esta ocasión que está hablando el ángel a José, ¿sí? Le dice que salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Y en esta otra ocasión, en el Evangelio según San Juan, es como la presentación pública de Jesús ante el pueblo y ante los soldados romanos y ante todo el mundo de aquel tiempo que estaba presente, ¿sí? A la hora en que Jesús apareció para ser presentado. ¿Sí? Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, miren, estas dos dimensiones son muy importantes, ¿sí? Porque la dimensión primera por la que Jesús vino fue para salvar al mundo de su pecado. Cuando hablamos del concepto de pecado en singular, ¿sí? Hay un pecado capital, un pecado que es la razón de todos los males, ¿sí? El pecado primario que de alguna manera es consecuencia de todos los demás, ¿sí? El pecado que de alguna manera nos priva de todos los beneficios o bienes que Dios puede otorgar al ser humano. Y es justamente el pecado del alejamiento de Dios. He aquí el Cordero de Dios, Juan presenta a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Es decir, el pecado capital que de alguna manera nos priva de todo el bien que puede Dios tener para nosotros y que también es causa de todos los males, es no tener en cuenta a Dios, ¿sí? El pecado de no tener en cuenta a Dios. Cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios, entonces poco a poco se va deslizando. No tener en cuenta a Dios nos puede llevar a vivir en un alejamiento de Dios que puede ser razón para que el ser humano se hunda en los pecados más digamos deplorables que nosotros podemos imaginar, ¿sí? El alejamiento de Dios es una condición a la que el hombre está expuesto continuamente. Es la condición de alejamiento, ¿sí? Bienvenidos, buen día. Buenos días a Sí. todos. Gracias. Entonces, podemos considerar, ¿sí?, que el Evangelio de San Juan, en este texto, cuando dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí?, es el pecado que nos aleja de Dios o que nos pone en la posición, ¿verdad?, de no tener en cuenta a Dios, ¿sí? Cuando una persona no tiene en cuenta a Dios, entonces desde ahí está separado de la gracia de Dios, pero al mismo tiempo está en el riesgo potencial de ir alejándose cada vez más y poder incurrir, ¿verdad?, en las acciones más perversas, ¿verdad?, en que puede caer el ser humano, ¿sí? Entonces, el pecado de alejamiento es el no poder tener comunión con el Padre, ¿sí? El pecado que nos pone una barrera, ¿sí? El pecado capital es justamente ese, o sea, no tener en cuenta a Dios nos aleja, nos separa, ¿sí?, nos distancia.
Pero una vez que Jesús viene para quitar esa barrera, esa separación. Jesús, a través de su sacrificio y a través de su obra, hace posible que nosotros podamos acercarnos a Dios. Nadie puede acercarse a Dios si no es a través del sacrificio de Jesús. Por eso la Escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De tal manera que para que el hombre pueda tener la posibilidad de acercarse a Dios, necesita, ¿sí?, la intervención de la obra de Cristo. Jesús vino, pues, para que a través de su muerte, a través de su sacrificio, a través de su obra, pudiese quitarse el obstáculo que nos impedía a nosotros tener comunión con el Padre. Jesús vino a amistarnos con Dios, ¿sí? Y justamente eso es lo que de alguna manera nos aleja de Dios, la enemistad, el no tenerlo en cuenta, pero por nosotros mismos no podemos, ¿sí? No podemos nosotros, el hombre por naturaleza tiende a alejarse de Dios. Por naturaleza tiende a transitar, ¿sí?, por el mal. Es natural, es parte de la naturaleza humana desde que somos niños, ¿sí? El niño desde pequeño tiende a apartarse de las cosas buenas, tiende a cometer el mal, ¿sí?, porque es algo que traemos por naturaleza. Y solamente la obra de Jesucristo puede hacer posible que nosotros podamos acercarnos a Dios y ser rescatados de ese pecado de alejamiento, ¿sí? Pero una vez que entramos, ¿sí?, una vez que nosotros decidimos recibir a Jesús, una vez que nosotros iniciamos el camino de la fe a través de la obra de Cristo, entonces tenemos la posibilidad, ¿sí?, potencial de ser perfectos en toda nuestra manera de vivir. Aquí tenemos a un José, por ejemplo, ¿sí? En el caso de José, viene el ángel y le dice que nacerá Jesús, el cual salvará a su pueblo de sus pecados. José era un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre santo. Sin embargo, aquí la lección es que en la cotidianidad, ¿sí?, nosotros tenemos, ¿verdad?, la posibilidad de incurrir en pecados cotidianos. Mire usted, José, les digo, es un hombre extraordinario que está en una posición, en un dilema, ¿verdad?, muy difícil, ¿sí? Porque estando desposado con María, se encuentra con que María está, ¿verdad?, encinta, ¿sí? Y la primera reacción, ¿verdad?, de cualquiera bajo la cultura de la época era denunciar, ¿verdad?, denunciar el hecho, porque era una afrenta, era una burla, era una ofensa, ¿sí?, no solamente hacia el hombre, sino una ofensa hacia Dios, hacia los mandamientos de Dios, de manera tal que José estaba en toda la libertad, ¿sí?, de proceder a la denuncia, ¿verdad?, de esa inmoralidad, ¿sí?, o de ese mal, ¿sí?, que estaba sufriendo. Él tenía esa opción y no era algo malo que él tomara la decisión de denunciar ante la familia y de denunciar ante el pueblo y de poner en evidencia aquel pecado. Sin embargo, optó por algo mejor, ¿sí? Estaba lo bueno, o sea, obrar conforme a la ley. Conforme a la ley había que denunciar, ¿sí?, porque era un pecado grave el que se había cometido al juicio de José, porque José no tenía entendimiento de lo que estaba pasando, ¿sí? Sin embargo, no obra conforme a la ley, conforme a lo que quizás pues era justo hacer en su momento, sino que decide él algo mejor, ¿sí? Decide él cargar con toda la culpa, decide dejar secretamente a María, ¿sí?, huir, ¿sí?, y que todo el peso del desprestigio, del pecado, ¿sí?, de la condena fuera sobre él mismo. Esto es algo extraordinario. Es un hombre, ¿verdad?, que está buscando hacer lo mejor, ¿sí? Es un hombre que muestra el amor hacia la familia, el amor hacia quien era su prometida, ¿sí?, y busca llevar sobre él el peso de toda la culpa. Pero viene entonces el ángel y le dice: te voy a mostrar un camino mejor, ¿sí? Viene el ángel y le dice: no temas recibir a María por mujer, ¿sí? Entonces, aquí, señores,
estamos ante una situación en que no es ni lo bueno ni lo mejor, es quizás lo más eminente, lo excelente, ¿me explico? Lo más elevado, ¿sí? Le dice el ángel a José: no temas recibir a tu mujer. Es decir, José estaba en un camino en el que iba a cometer un pecado delante de Dios, ¿sí? Porque no sabía cuál era la situación, ¿sí? Entonces, el asunto es que Jesús viene para salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando se refiere la Escritura a los pecados, son a todos aquellos errores de la cotidianidad, ¿sí? El pecado sustancial, el pecado capital, decimos, es el alejamiento de Dios. Pero una vez que nos hemos acercado a Dios, ustedes han dado un paso para acercarse a Dios, ¿sí? Entonces ahora, una vez que estamos en este camino, nosotros tenemos a Jesús para que nos salve de los pecados cotidianos, ¿sí? Es decir, Jesús está para salvarnos de no cometer errores, ¿verdad?, en la cotidianidad, aún aquellas situaciones en que parezca que es algo bueno, ¿sí? Pero probablemente hay algo más excelente, ¿me explico? ¿Sí? Algo mejor. Entonces, en la cotidianidad todos tenemos la necesidad, ¿sí?, de que Jesús nos salve de nuestros pecados. Estamos nosotros acostumbrados, ¿verdad?, a pensar en Jesús como el Salvador que nos ha acercado a Dios, que nos ha librado de la condenación eterna, pero en lo temporal tenemos nosotros, ¿verdad?, un Salvador para librarnos de los errores cotidianos, ¿sí? José iba a cometer un error, ¿sí?, ante los ojos de Dios. Tal vez ante los ojos del pueblo no. Ante los ojos del pueblo, el haberla denunciado no era un error, era algo justo, ¿sí? Pero quiso hacer algo mejor, ¿sí?, al cargar él con la responsabilidad. Pero aún había algo más excelente, ¿sí? Recíbela, ¿sí?, y no temas. Entonces, la lección aquí que quiero dejarles, señores, es que nosotros necesitamos a Jesús en la cotidianidad para que nos salve de nuestros pecados, ¿sí? Jesús vino a salvar a su pueblo, ¿sí?, a sus hijos de sus pecados cotidianos, y viene a salvar al mundo del pecado de alejamiento, ¿sí? El mundo tiene como principal pecado, ¿sí?, el alejamiento de Dios. El mundo necesita reconciliarse con Dios, y la única manera de que el hombre pueda reconciliarse con Dios es a través de la obra del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que Jesús estaba, ¿sí?, reconciliando en la cruz al mundo consigo mismo, ¿sí? Jesús hace a través de la obra de la cruz la reconciliación entre Dios y el hombre. Pero una vez que nos hemos reconciliado con Dios a través de la fe en Jesucristo, necesitamos una salvación cotidiana, ¿sí? Es decir, el no cometer errores o pecados en la vida cotidiana, el poder hacer lo mejor o lo más excelente en la cotidianidad de la vida, ¿sí? De manera que estamos expuestos, aún como creyentes, estamos expuestos en la vida cotidiana a hablar descomedidamente, por ejemplo, a nuestra mujer, ¿sí?, a no hablarle conforme pues se espera que obremos en ese momento, o a obrar descomedidamente con nuestros hijos o con nuestros nietos, o a obrar de una manera equivocada, aunque parezca buena, en nuestros negocios, ¿sí? ¿Cómo hacerlo más excelente en la cotidianidad? ¿Cómo evitar los errores cotidianos? A veces somos conscientes de ellos. A veces usted y yo nos damos cuenta al final del día que algo no hicimos del todo bien, ¿sí? Y en ese momento, pues si somos sensibles, le pedimos perdón al Señor, ¿verdad? Pero qué bueno es prevenirlo, ¿no? O sea, es decir, que tengamos a Jesús para salvarnos de nuestros pecados cotidianos, que nosotros podamos decirle a Jesús: Señor, sálvame de mis pecados, ¿sí? Como cuando dice la oración fundamental: no me dejes caer en tentación, líbrame del mal, ¿sí? Es decir, la prevención del pecado, ¿sí? Es bueno saber que tenemos a Jesús para perdonarnos nuestros pecados, ¿verdad? Para que en la noche hagamos un recuento de lo vivido durante el día y le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Pero qué bueno es saber, todavía mejor, que tenemos a un Salvador para perdonarnos de nuestros pecados, es decir, para prevenir, ¿sí?, que incurramos en los pecados.
De tal manera que, como dijo el Señor Jesús, por eso Jesús es fuerte en sus declaraciones y dice: sed perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando Jesús pide perfección en nosotros, es porque es posible. Es decir, si nosotros hemos recibido a Jesús como el Salvador que nos ha amistado con Dios y que nos ha reconciliado con el Padre, entonces ese mismo Salvador es el Salvador de la cotidianidad. Es el Salvador de nuestros pecados cotidianos. Es el que puede prevenirnos. Él salvará a su pueblo de sus pecados. José fue librado de un pecado que pues pudiera haber sido en el ámbito de la realidad, ¿verdad? Pues desconocido para todos, porque si él deja, ¿verdad? O denuncia públicamente a María, o la deja secretamente, las dos eran buenas opciones, ¿sí? Eran buenas, porque la denuncia, pues para cualquiera hubiera sido, imagínese usted, ¿sí? Una ofensa que debía de darse a conocer, pero el dejarla secretamente y cargar con toda la culpa era algo mejor todavía, ¿sí? Hablaba de su carácter, de su amor, de su determinación, ¿sí? De su santidad, ¿sí? Pero había algo mejor todavía, ¿sí? Entonces, señores, miren, hay que aprender a disfrutar al Jesús que nos ha salvado de la condenación eterna, al Jesús que nos ha salvado del alejamiento, ¿sí? Pero hay que disfrutar al Jesús que nos salva en la cotidianidad. Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados, de tal manera que nosotros cada mañana podemos acercarnos a Dios, y bien hacemos en acercarnos a Dios y decirle al Señor: Señor Jesús, sálvame de mis pecados, sálvame de mis errores, no me dejes caer en la tentación, ¿sí? Líbrame del mal, de tal manera que no ofendamos al Señor, ¿verdad? Ni de palabra, ni de acción, ni de pensamiento, ni de omisión, ¿verdad? Que de alguna manera podamos prevenir el pecado, ¿sí? Que eso es mucho mejor que tener que remediarlo, ¿verdad? Todos sabemos la importancia que tiene la prevención, ¿sí? El mantenimiento preventivo al mantenimiento correctivo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, pues tenemos a Jesús para salvarnos en la cotidianidad. Un Jesús que puede librarnos del mal, librarnos de cometer errores. Un Jesús que puede ayudarnos a ir cada día avanzando en el camino de la perfección, de tal manera que seamos, hasta donde sea posible, no es absoluto, pero sí buscar la perfección cada día, ¿sí? De manera que podamos terminar el día, ¿verdad? Y dándole gracias a Dios por habernos librado del mal, ¿sí? Y quizás lo menos posible tener que estarle pidiendo perdón, ¿verdad? Por nuestros errores cotidianos, ¿verdad? Ya sea cometidos, porque digo, hay a veces cosas sencillas de la vida, ¿verdad? Pero que son errores, ¿verdad? Que son pecados, ¿verdad? Que pudieran ser cosas aparentemente buenas. Es como el hablarle a un hijo y decirle lo que se merece que le digamos, pero se lo dijimos en el momento apropiado, se lo dijimos con las palabras sabias o prudentes, ¿sí? Se lo dijimos en el lugar correcto, ¿sí? Todo eso tiene que ver, ¿verdad? Con ser salvos de nuestros pecados, ¿verdad? Porque si nosotros damos una instrucción o damos un consejo en el momento que no es oportuno, pues entonces es un error, ¿sí? Como si reprendemos a un empleado, ¿verdad? Pero no usamos las palabras adecuadas, ni lo decimos en el momento oportuno, ¿sí? O en el lugar correcto, pues entonces vamos a generar un conflicto mayor, ¿sí? Por eso necesitamos, queridos, a Jesús como un Salvador cotidiano, que disfrutemos a Jesús de tal manera que podamos ser librados de nuestros pecados. Ustedes ya recibieron a Jesús como Señor y Salvador, ustedes ya dieron el paso para aceptar a Jesús, para reconocer que Jesús vino a morir por sus pecados y que Jesús los ha amistado con Dios. Bueno, disfrutemos al Jesús cotidiano, ¿sí? Y tengamos presente que Él vino para salvarnos de nuestros pecados, y que ya no estamos puestos entre lo bueno y lo malo, sino que estamos puestos entre lo bueno y lo mejor,
o aún entre lo mejor y lo excelente, ¿sí? De tal manera que tenemos, con la ayuda de Jesús, la posibilidad de ser perfectos en todos nuestros caminos. Que Dios pues nos ayude a disfrutar, ¿verdad? A disfrutar más al Jesús cotidiano, ¿sí? Y a disfrutar la prevención del pecado, más que la corrección. Yo me alegro con la corrección, ¿verdad? Porque me quita y me libera de toda culpa, pero la prevención del pecado me va haciendo perfecto, ¿sí? Y eso va cambiando completamente el entorno. Entonces, ahí tenemos las dos misiones, ¿sí? O la misión fundamental de Jesús en las dos dimensiones: salvarnos de nuestro pecado, que es el alejamiento, que es el desconocimiento de Dios, que es el no tomar en cuenta a Dios, y salvarnos de nuestros pecados cotidianos, ¿sí? Que Dios nos ayude a disfrutar a Jesús todos los días. Amén. Gracias. Hagamos pues una oración y vamos a pedir al Señor que aprendamos a disfrutar diariamente y poder terminar el día dándole gracias a Dios, ¿verdad? Y hasta donde sea posible, que sea menos el tener que pedir perdón, ¿verdad? Sino más la gratitud por ser librados del mal. Señor Dios, estamos en tu presencia y queremos darte gracias, Señor Jesús, porque tú viniste para salvarnos de nuestro pecado, Señor, del alejamiento, de la indiferencia, del no tomarte en cuenta en nuestros caminos. Y ahora, Señor, te conocemos y tenemos el perdón de nuestro pecado y tenemos la posibilidad de la vida eterna, pero queremos también disfrutarte en la cotidianidad, Señor. Que tú seas, Jesús, el que nos salve de nuestros pecados cotidianamente. Que cada mañana, Señor, podamos acudir a ti, Jesús, y pedirte que nos salves, Señor, de nuestros errores, de tal manera, Padre Santo, que podamos crecer en la perfección, Señor. Concede en el nombre de Jesucristo que cada uno de estos hermanos, Padre, que están aquí, puedan disfrutar, Señor, en la cotidianidad, el perdón, Señor, de sus pecados, pero disfrutar también, Señor, que tú los salves, Señor, cada día, de manera tal que nos libres del mal, Señor, que no nos dejes caer en tentación, Señor, y que podamos, Padre, terminar el día agradeciéndote, Señor, por tu cuidado, por tu protección, por librarnos del mal, Señor, y no tener que recurrir tanto, Señor, al perdón correctivo, Señor, de nuestros errores. En el nombre de Jesucristo, Señor, los bendigo a todos con tu presencia, Señor. Los bendigo a todos con tu fortaleza. Los bendigo a todos con tu dirección, Señor. Y que la paz de Cristo, Señor, abunde en sus pensamientos. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias. Y vamos a disfrutar esto. Esto se disfruta, ¿verdad? Ser librados cada día de cometer errores que pueden parecer simples, les digo, como el de José, que pues no era nada malo lo que iba a hacer, pero había siempre algo mejor.